Hola, hola amigos cinéfilos, amigos amantes del buen cine y de las producciones audiovisuales en general. Aquí tu amigo Pablo Padilla con un nuevo video. Sí, me disculpo, casi 4 días sin video, lo siento, sí han pasado algunas cosillas por ahí, pero resulta pues que como te había dicho estaba un poco mal. Recién hoy amanezco ya mucho mejor, creo que se nota muchísimo en mi tono de voz y pues estos últimos días preferí realmente dejar descansar mi voz, reposar y todo lo demás. Pero bueno, no, al final hablaré un poco, si te interesa lo que me está pasando, pues te quedas hasta el final. Y si no, pues solo vienes a la noticia. Pero aquí empieza. Y es que hay dos cosas. Primero vamos a hablar del Festival de Venecia, ¿no? De todo esto que está desarrollándose justo ahora que, wow, creo que me encantaría poder estar ahí, por ver un montón de cosas. Pero voy a rescatar dos cosas importantes de esto porque hay mucho de qué hablar de ahí. La primera, que es la que más me emociona y me hizo muy feliz, es la emoción de Brendan Fraser ante la ovación de 7 minutos en el Festival de Venecia. Luego la proyección donde él aparece, donde está su nueva película, donde es actor, de forma parte. Y es que imagínate, 7 minutos. Tú puedes pensar, ay no, 7 minutos es muy poquito. Claro, amigo, 7 minutos puede ser muy poquito para hacer ejercicio, para comer, como para echarte por ahí unos besitos con tu pareja, todo, pero en el cine que te ovacionen 7 minutos de pie, realmente es algo que no pasa siempre. Y pues en las imágenes se logra ver que realmente después de todo el cambio físico que tuvo y todo lo demás, lloró. O sea, Brendan Fraser no contuvo las lágrimas después de toda la ovación que tuvo y pues resulta que no contuvo las lágrimas y empezó a llorar, cosa que realmente a mí me hace muy feliz porque sabemos que este actor es un actorazo en lo que nos mostró sus momentos como en La Momia, películas así, El viaje al centro de la Tierra, que a la final no son películas memorables, pero son películas que disfrutas, que puedes ver un fin de semana tranquilamente sin ningún problema. Y pues bueno, como siempre voy a leer un poco lo que es esta nota y pues voy a dar mis conclusiones sobre esto. Y es que durante la noche del domingo tuvo su debut para el público general el film The Wall, o The Wall, que en muchos aspectos marca el posible regreso de Fraser a un papel relevante. Luego de haber caído en una suerte de limbo cinematográfico, una vez finalizada la función, los espectadores se mostraron muy convencidos por la actuación de su protagonista y se lo hicieron saber a través de una ovación que se prolongó a lo largo de 7 minutos. Según el testimonio de quienes estuvieron allí, Fraser se mostró muy conmovido ante la ovación, agradeció los aplausos, firmó varios autógrafos y no ocultó sus lágrimas de emoción. Para muchos especialistas, este puede ser el puntapié inicial a un regreso del actor a los grandes proyectos, y es que The Wall le exigió someterse a un gran cambio físico de cara a un papel de gran complejidad. En este largometraje, Fraser compone a Charlie, un solitario profesor de inglés que padece obesidad mórbida y decide luchar para volver a encontrarse con su hija Ellie, una adolescente de 17 años interpretada por la actriz de Stranger Things, Sadie Sink. El trío protagónico se completa con Samantha Morton, que integra el elenco junto a Hong Chau y T. Simskis. The Wall marca el retorno de Aaron Fonsky, cuya última película, Madre, no fue precisamente un éxito en taquilla, y la crítica se dividió entre quienes la consideran brillante y quienes directamente aconsejaron no verla. Y pues bueno, en las imágenes que se ve de esta película, sí, en efecto, Fraser se tuvo que tener un cambio físico más de lo que ya tenía, porque lo recordamos, pues sí, tuvo unos problemas con esto de que sufrió como un acoso, cosa que tal vez lo podría dejar para otro tema, en especial de los problemas que tiene el cine. Si te interesa que haga un video sobre eso, venme dejando desde ahorita porque me podría ir de largo con ese tema sobre los abusos que hay en la industria y los problemas que hay. Pero bueno, el punto aquí es que Brendan, después de largos años que se ausentó, se lo comió la tierra, regresa, y lo cual para mí es mucha felicidad porque cuando miraba películas como La Momia, películas así viejas dentro de la tierra, la disfrutaba muy bien. Era un actor carismático, era el modelo, creo que si mal no recuerdo llegó a ser el actor más guapo de Hollywood en un año, no recuerdo muy bien, creo que así era. Pero el punto es que a pesar de todos los problemas que él tuvo, decide enfrentar todo esto y volver a las salas de cine, lo cual Brendan, tal vez este video nunca va a llegar a él, pero para mí realmente me hace muy feliz que esto se dé porque imagínate después de tantas cosas volver, es bastante
bastante memorable. Entonces, para mí esto es un retorno a las grandes ligas. Ojalá podamos disfrutar más películas de Brendan en un futuro, de que realmente pues no solo se conforme con esta película, que vengan más películas complejas y no tanto solo de acción o comerciales como en su momento. Si este es el inicio para un cine más complejo para Brendan, creo que realmente está haciendo la decisión correcta de elegir personajes profundos, con sentimientos complejos, situaciones de vida que a la final uno que otro se sentirá identificado. Así que esto para mí es de aplaudir, es de algo muy muy bueno. Entonces, felicidades señor Brendan Fraser por su retorno. Y ahora pues bueno, dejando un poco esa emoción a un lado, quería ser rápido. Si te interesa pues igual te digo, te lo pongo desde ahorita porque veo que hay gente que se va, viene de los videos, yo no sé qué es lo que quieren ver cuando me escuchan, pero voy a hablar un poco. Vamos a nombrar a las películas que están compitiendo en este festival de Venecia por el famoso León de Oro, o sea, un premio que al final creo que tenemos ese problema, y me incluyo en su momento, de que creemos de que solo el Oscar es la punta del iceberg, o sea, la cúspide, la cima de la montaña sería la palabra, la cima de la montaña, donde dices, ya llegué, y no hay nada más arriba de la montaña, y a la final puede ser que popularmente sí, pero resulta que hay más premios que hacen que tu película pueda pasar a ser una película increíble. Pero bueno, nombraré rápidamente las películas, porque son varias películas, y pues a ver qué nos sorprende. White Noise, de Noah Baumbach. Aquí tendrás que empezar a disculpar porque ya sabes que soy malísimo con los nombres, pero aquí dice que es esa película pues la que está ahí. Il Signore delle Formiche, de Gianni Amelio, de Italia. The Wall, de Darren Aronofsky. Esta aquí sí no tengo idea, es una película francesa. Il Immensità, de Emanuele Crizzale, es de Francia, italiana a la vez. Saint-Omer, Alice Diop, de Francia. Blonde, de Andrew Dominsky. Creo que EUA es Estados Unidos, creo que sí, o de Europa, no tengo idea, así que ahí sí me vas a tener que disculpar. Tar, de Tokyo, también de la EUA. Love Live, de Koji Fukado, de Japón y con Francia. Atenea, de Romain Grabs, de Francia. Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, de nada más y nada menos que de Alejandro González Iñárritu, por parte de México, esa sí la tengo reclara. Bombs and All, de hecho por Luca Guadagnino. Insisto, creo que EUA es de Estados Unidos o de Reino Unido no es, pero habrá que averiguar. Sí, en efecto, ya acabo de averiguar, corté súper rápido que nadie se va a dar cuenta. Sí, EUA es Estados Unidos, entonces hay muchas películas de Estados Unidos. The Eternal Daughter, de Joanna Hope, de Reino Unido con Estados Unidos. Beyond the Wall, de Bahit Halibad, de Irán. Creo que me van a hacer memes. Voy a hacer como esos noticieros que andan nombrando películas, bueno, jugadores que no tienen ni idea de cómo se llama. The Banshees of Inisherin, de Martin McDonagh, de Irlanda, Reino Unido y Estados Unidos. Argentina, 1985, de Santiago Mitre, hecho también Argentina con Estados Unidos. Chiara, de Susana Nichileri, de Italia, Bélgica. Mónica, de Andrea Pallaroa, de Estados Unidos e Italia. No Beers, hecho por Jafar Panahi, de Irán. All the Beauty and the Blushers, de Laura Poitras, de Estados Unidos. Un Couple, de Frederick Wiseman, de Francia, Estados Unidos. The Son, de Floria Seller, Reino Unido. Les Mienis, ay Dios, en serio que va a terminar hecho meme aquí, de Rochik Sem, de Francia. Les Enfants des Autres, de Rebecca Slotowski, de Francia. Y bueno, hay más películas. Rápidamente voy a decir las competencias: fuera de competencia, ficción, no ficción, cortometrajes y series, y hay un buen de cosas más. O sea, no es cualquier evento, repito, y me disculparás si tuviste que tragarte todos estos nombres raros que realmente, pues sí, no soy italiano, no soy de Irán, ni nada por el estilo, ni de Reino Unido, ni nada. Apenas soy un señor, bueno, un joven señor joven, estoy en un limbo de edad. Pero bueno, el punto es que estas películas están compitiendo y pues realmente me sorprende algo. Y es lo siguiente. Hay dos películas que representan a la parte latina, que es Bardo, de Iñárritu, y Argentina, de 1985, pero está de la mano con Estados Unidos. Entonces, si te quedaste hasta aquí, quiero que hagamos una reflexión juntos sobre qué está pasando con el cine latino. O sea, entiendo que es muy complicado que la parte latina haga cine, pero ¿por qué? Insisto, ¿por qué? Yo tengo un problema con esta parte porque en serio me molesta mucho, me duele
el lado latino, nosotros no hagamos tanto cine. Me encantaría ver más películas y que diga, no sé, que diga 2 películas de México, que diga una de Ecuador. Me encantaría que dijera una película ecuatoriana, otra película solo argentina, otra chilena, o sea, que haya más, porque veo un buen de películas francesas, gringas, y entiendo que ellos tienen más presupuesto, más apoyo, pero ¿por qué no hay ese cambio aquí en la parte latina? Ese tipo de cosas son las que realmente me molestan, son las que quisiera que cambiaran algún día. Espero poder formar parte de ese cambio, me gustaría hacer algo para poder cambiarlo, cosa que sí estoy planeando hacerlo algún día, pero el punto es que este tipo de festivales debería tener más presencia de películas de habla hispana, de películas latinas, no simplemente de películas gringas y europeas y ya está. Algún día tendrá que cambiar eso. Entonces hay mucha competencia realmente. Creo que pues bueno, ya de por sí Bardo tiene mi voto marcadísimo. Espero que Bardo gane el León de Oro y Iñárritu pueda demostrar que el cine mexicano sigue dando de qué hablar y de que va a ser muy bueno seguir produciendo películas de este lado del mundo. Bueno, señores, video un poco más largo de lo habitual, sí, porque me ausenté 4 días, así que tengo que compensarlos con dos por uno, como el último video. Y pues si te quedaste hasta acá, pues rapidito lo que te decía sobre mi salud. Sí, ya estoy mucho mejor, ya me siento de maravilla. Quiero ver si empiezo a cambiar un poco la dinámica del canal, no lo sé, son otras cosas, pero como alargué mucho el video lo contaré en otro momento. Y pues nada, si te quedas hasta aquí, por favor déjame un like, suscríbete, dale like y comparte, porque estoy haciendo un esfuerzo monumental para seguir haciendo contenido, porque hay muchas cosas de la vida de adulto, como siempre digo, que no nos cuentan y me toca mamármela así de feo. Y pues nada, amigo, amiga cinéfila, aquí tu amigo Pablo Padilla, y nada, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!